Yucatán lo veo bien, no lo veo a una autoridad que está preocupada por que las cosas le salgan bien, veo a una autoridad que no está muy presionada en cuanto a llevarse las palmas. Ayer el discurso del gobernador me pareció bastante serio, donde decía que pues él sabe que no es popular lo que está haciendo, pero que es algo necesario y que bueno, al final del día a los gobernantes los elegimos para que tomen las decisiones correctas y para que hagan cosas que luego no nos gusten, pero que al final del día se den resultados que a todos nos beneficien. Esa es parte de la idea de ser gobierno, y sobre la marcha ir cambiando lo que no funciona y ir tomando decisiones. Digo, la verdad es que han habido gobiernos muy malos que se empecinan en querer seguir el librito de acuerdo con su criterio, y la realidad es que las circunstancias a veces te fuerzan a tomar decisiones que pues no consideraste nunca, y pues ahí vamos. Yo creo que en Yucatán debe empezar a sentirse una mejoría paulatina en poco tiempo, nada más que la gente tiene que entender que hay que quedarse en casa, ni hablar, aunque sea 15 días, un mes más, pero hay que garantizar que todos estemos bien, ¿no? Así Entonces, es, primero la salud, Paco, primero la salud. Estamos sanos, tenemos todo y hacemos cualquier cosa. Así es. Sin salud no se puede hacer nada, Rodrigo. Oye, ¿y cómo ves el ejército en las calles, Paco? Leía yo a Alfredo Lecona. Alfredo Lecona es un especialista en temas de militares, y narraba que en noviembre del 2018, mientras iniciaba el proceso legislativo para crear la Guardia Nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado, Rocío Irene Alvarado, que habían desaparecido y que responsabilizaban al ejército de ser los autores a finales de 2009, ¿no? En esa sentencia, la Corte afirmó que la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Son 5 principios que ellos consideran vigentes en este país. Sin embargo, después de 3 meses de Congreso, la propuesta original de López Obrador, como todos lo tenemos claro, no solamente no obedeció lo que se había acordado, que era el carácter civil que debía tener la Guardia Nacional, sino que hizo uso de todos los policías militares que estuvieran tanto en la Marina como en el Ejército y buena parte del Estado Mayor Presidencial para armar esto que al día de hoy, esta orden ejecutiva que da en la semana, lo único que deja claro es que no funcionó. Y no funcionó porque, como López Obrador decía o dijo durante todos los años, durante los 6 de Calderón y los 6 de Peña Nieto, durante 12 años, el ejército no era justo, ni tenía capacidad, ni tenía entrenamiento para ser policía. Y eso es algo que tú y yo, que hemos convivido en algunos momentos de nuestra vida con gente de la milicia, pues no solamente sabíamos, sino que también a ellos les preocupaba mucho en qué momento iban a tener que decirle que no al presidente, porque los estaba metiendo en temas que francamente pues no eran de competencia del ejército, ¿no? Porque ni siquiera estaban capacitados para atender lo que hoy vemos, que se ha convertido en el gran flagelo de este país. Y me daría mucha pena que lo que pienso, lo que creo sea cierto, ¿no? Que con la complacencia del presidente de la República, que creo que esa política de abrazos, no balazos, y de reunirse con la mamá del Chapo y liberar al hijo del Chapo y sentarse a comer con ellos el día de su cumpleaños ahí en la Tuna, pues sea solamente un bosquejo de que pues realmente el presidente creía que podía convivir con ellos, ¿no? Vemos que al ejército no solamente no los ha podido contener, sino que hay partes del país que están prácticamente sin autoridad y tomadas por completo por las hordas de la delincuencia organizada. Eso yo creo que es algo muy, muy, muy grave, y que además al final del día el presidente pues sí estaba entrampado, Rodrigo. Yo creo que López Obrador, en esa actitud que tenía de que a cada auditorio al que asistía le daba por su lado,
pues va a empezar a pagar sus dichos, porque al parecer, si bien creo que el tipo tenía un mercadólogo muy bueno que le decía, en este auditorio vas a decir esto, a este le importa escuchar esto, a este le importa escuchar lo otro, hoy nos está acreditando que ninguno de esos argumentos eran los que realmente él como candidato pensaba. Y para mucha gente al día de hoy tenemos un presidente que no solamente ha mentido, sino que ha traicionado su palabra ante mucha gente, ¿no? Y creo que eso al final, de una forma u otra, hay una beta que a lo mejor el año próximo vamos a empezar a dimensionar, y es que meter al ejército como lo ha metido en la construcción, en la compra de suministros, en el tema aeroportuario, en el tema migratorio. Hay un tema muy delicado, que es prácticamente de lo que acusaban al PRI de los años 70, 80 y 90, que intentaba hacer pero que nunca tuvo el descaro de hacerlo, y es que todo el dinero que el gobierno federal está repartiendo lo va a depositar en los bancos del bienestar, y hoy es el ejército el que tiene la responsabilidad de cubrir y de construir 100 sucursales bancarias del bienestar, y esperaría yo que no se lo deja operar a ellos, porque si no, imagínate el descrédito y el escándalo que sería que el ejército se encargue de custodiar el dinero que se vaya a repartir en las elecciones, y eso sería verdaderamente dramático y grave. Pues sí, ya veremos qué cara darán, ¿no? Y qué dirán, si van a poder o si van a hacer, quién lo va a operar. Fíjate que eso es algo muy positivo, Paco, porque el problema, creo yo, ¿no? Que es poner al ejército en entredicho cuando no debiera de ser. El ejército siempre ha sido una mano amiga que le ha dado la mano siempre al ciudadano. Fíjate que Marilena Morera, la señora esta de Causa Común, esta semana que termina, cuando se da el decreto la orden ejecutiva de meter a la ejército y a la armada en estos temas de vigilancia, ella es la primera que dice, a mí lo que me preocupa mucho, estoy viendo, es que al ejército le han dado atribuciones que normalmente no tendría. El ejército ha aceptado todo, y hemos visto cómo en algunos momentos el ejército ha sido no solamente señalado, sino que lo han acusado incluso de corrupción en el tema de compras, en el tema de suministros, ¿no? Uh-huh. Que supuestamente los altos mandos pues serían gente que no se prestaría a esto, pero lo vemos con mucha claridad en los regímenes dictatoriales que ha habido en América Latina y en el mundo desde el siglo pasado. El ejército forma parte de la validación que necesita el poder ejecutivo, que necesita el gobernante para poder tener el control político total y formal. Y creo que ahí estamos viendo una serie de experimentos en tema de política electoral, en tema de política legal, porque no podemos dejar de ver que lo que trataron de hacer en el caso de Bonilla, uh-huh, no solamente sobornan a un Congreso, que es el que autoriza la ampliación del mandato, sino que hoy, cuando todo el mundo dice que eso no es correcto, el Congreso, que es el que valida eso, que está en funciones ahora, tiene que dar marcha atrás. Y yo te pregunto, ¿cómo van a proceder contra los legisladores que ya no están en el Congreso, contra los que sí están ahora, que son los que le toca validar esto? Pero además la colusión que hubo con el gobernador Kiko de la Vega, que le entregan a él varias posiciones para cuidarse las espaldas, y él acepta operar desde el PAN, con los diputados del PAN, ese tipo de cosas, que el único que denuncia es el presidente del Congreso, que era un diputado priista, y meten al subsecretario de Gobernación, al gerente de la aduana de Tijuana, y el escándalo y el marranero, pues es muy, muy similar a lo que veíamos en las épocas doradas del PRI. Yo no entiendo cuál es el riesgo. Un presidente que tiene la solvencia y que tiene el poder de una gran mayoría en el Congreso, yo no entiendo por qué se meten estos vericuetos que solamente exhiben las malas artes y la mala política de los políticos clásicos que ha padecido este país. Pues así de cosas, mi estimado Paco, y realmente todavía falta mucho para ver, digamos. Veremos qué
qué nos depara el destino en lo... Óyeme, lo que también está muy, muy delicado es el tema del Tren Maya. Uh-huh. El tema del Tren Maya, están acusando que los juzgados de Yucatán y de Campeche, los juzgados federales, están no rechazando las solicitudes de amparo, sino les están poniendo todas las trabas a toda la gente para poder proceder con estas quejas, pues que no son menores. O sea, el proyecto del Tren Maya, que todavía no tiene proyecto ejecutivo, tiene 1,460 kilómetros de longitud, Rodrigo, y los problemas que va a tener ese tren, que ya tiene como 500 y tantos kilómetros de derechos de vía comprado, es que va a afectar 14,000 hectáreas. 14,000 hectáreas donde pasa, y no solamente eso, sino que hay terrenos ejidales y van a ser afectados 177 ejidos. El tema no es mucho menor, porque además no hay un estudio de impacto ambiental, no hay un proyecto ejecutivo a la vista, no hicieron las consultas a los indígenas como debieran hacerse según lo que marca la ONU, y los temas e implicaciones que tiene en cuestiones de reservas de la biosfera, de animales. Hay una zona en Balancú, por ejemplo, que es un nido natural de todos de una especie de vampiros que solamente se ve en esta zona y que van a ser afectados por el ruido. O sea, yo creo que las circunstancias te van marcando lo que debes y lo que no debes hacer. Y hoy seguir insistiendo, cuando tenemos un país deprimido, un mercado de petróleo en el piso, metiéndole dinero a Pemex, a refinerías, y seguir planteándote estos tipos de proyectos grandilocuentes solamente de una forma obsesiva, sin atender lo que realmente está viéndose como muy grave, no lo entiendo. Yo creo que tenemos un presidente, Rodrigo, que al día de hoy nos va a tener que dar muchas cuentas cuando termine. Bueno, veremos, mi estimado Paco, veremos, porque todavía esto no acaba. No acaba, y lo que sigue, vas a ver la queja de todos los gobernadores en los días que siguen, porque a él les van a reducir participaciones por casi 11,800 millones de pesos cada estado. Eso viene. Vamos a ver cómo lo resuelven ahí, sí. Pues te agradezco mucho, Paco, que nos hayas tomado la llamada. Nos escuchamos la próxima semana. Te mando un abrazo, Rodrigo, y un saludo al auditorio. Un abrazo, pendientes. Cuídate. Muchas gracias.